Buenas tardes, profe. Buenos días. Buen día, Carlos. Buen día. Buen día, profe. Todos. Buen día, Hola. Miguel. Buen día, Itzel. Buen día, jóvenes a todos. Saludos. Marifé, buen día. A ver, vamos a empezar entonces. Muy bien, muy bien. Listo, chicos. Estamos trabajando el día de ayer. Habíamos empezado con el curso o el tema de dinámica, ¿cierto? Dinámica lineal. Y habíamos estudiado lo que era la segunda ley de Newton, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué me decía la segunda ley de Newton, jóvenes? A ver, recordando. La segunda ley de Newton nos decía lo siguiente, de que cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo adquiere movimiento. Y al adquirir movimiento, ¿cierto? Hay un cambio de velocidad. Y al haber un cambio de velocidad, se produce una aceleración, ¿cierto? La segunda ley de Newton me dice que cuando se aplica una fuerza determinada a un cuerpo de masa m, ¿cierto? De cualquier masa, lo que se produce es una aceleración. Y esa fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Eso es lo que vamos a continuar desarrollando el día de hoy, que es la segunda ley de Newton. Entonces nos ubicamos en su librito de física, jóvenes. A ver, libro de física. Aquí tengo, a ver, la página 68 debe ser para ustedes. A ver, página 68. A ver, me corroboran, página 68. ¿Listo? A ver, estábamos desarrollando los ejercicios de la página 68 y nos habíamos quedado en el ejercicio número, a ver, por acá lo tengo. Desarrollamos el ejercicio número 1, 2, 3, a ver, y nos quedamos. A ver, vamos a revisar acá. Ajá, listo. En el ejercicio 5, ¿cierto? A ver, corroboren ahí. Acá tengo el 5 yo, a ver. Profe. Ya terminamos el ejercicio 6, nos quedamos en el ejercicio 7. Listo, ejercicio 7 ya, muy bien. Gracias, jóvenes, gracias. Muy bien, Kiara, muy bien, Carlos. Listo, ejercicio número 7. La página coincide, es la página 69, creo. A ver, a ver. ¿Listo? En la página, acá yo tengo página 79. Página 69, profe. 69. Listo, muy bien, listo, página 69. Ok, acá es 69, acá yo tengo 10 más. Listo, 79, listo. A ver, entonces, jóvenes, nos acordamos de la formulita. ¿Cuál es la formulita, profesor? La formulita es de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. Ahí está, la segunda ley de Newton. Listo, profesor. Ahí está, Newton. A ver, ¿pero qué me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me dice de que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿cierto? Eso me dice, profesor, la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Pero aquí vemos algo, miren. Vemos que este cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Listo? Se le aplica una fuerza de 40 newtons hacia la derecha y hay una fuerza de 10 raíz de 2 newton, ¿cierto? En forma diagonal hacia la izquierda. Mira, está empujando hacia la izquierda. Entonces, profesor, yo sé que para poder aplicar la segunda ley de Newton debemos tener las fuerzas de acuerdo al movimiento, a la dirección del movimiento. Ese movimiento es de manera horizontal. Entonces yo necesito calcular esta fuerza horizontal de acá. Esta fuerza de acá, profesor. Claro, esa fuerza, porque miren, esta fuerza inclinada que forma un ángulo de 45 grados es 10 raíz de 2. ¿Está empujando hacia dónde? Inclinado hacia la izquierda. O sea, este bloque se va a mover hacia la izquierda causado por esta fuerza de 10 raíz de 2. Entonces vamos a hacer la descomposición. ¿Muy bien? ¿Cómo es la descomposición, profesor? El notable, trazo por acá, ¿cierto? Cierro la figurita, formo 90 grados y tengo el notable de ¿cuánto? De 45 y 45. Ajá, 45 y 45, profesor. Muy bien. Entonces voy a aplicarle ese notable. Me acuerdo, a 45 se opone en el notable, se opone B. Al otro 45 también debe ser B. Y a 90 sería B raíz de 2. Y como esto vale 10 raíz de 2, lo igualamos. Mira, al ojo, ¿cuánto valdría B? 10.
Claro, profesor, mira, Vale, 10, B, profe. muy bien, B raíz de 2, para que lo vean todos, B raíz de 2 es igual a 10 raíz de 2. Se elimina, profesor, raíz de 2 y nos queda de que B valdría 10. Claro, ya tengo B, profesor, que vale 10. ¿Y quién es B? B, miren, B vendría a ser la fuerza, esto se eliminó, la fuerza que va hacia la izquierda. Acá está, mira, esto es B. ¿Cuánto vale B entonces? B vale 10. Ajá, 10 newton, obviamente, ¿cierto? Porque es una fuerza. Las flechitas son fuerzas en este caso. Listo, profesor. Ahora sí, ¿ya puedo aplicar la formulita de la segunda ley de Newton? Así es. Fuerza resultante. ¿A qué es igual? Las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. A ver, les pregunto, ¿el movimiento hacia dónde será? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacia dónde se moverá ese cuerpo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, jóvenes, miren el movimiento. Profesor, no tiene flecos, pero ustedes pueden deducirlo por la mayor cantidad de fuerza. Mira, acá tengo 40 y acá tengo 10. El cuerpo se va a mover hacia la derecha. Derecha. A favor 40, menos en contra, ¿cuánto sería en contra? En contra sería 10 newton. 10 newton. Y esto es igual a la masa del cuerpo, la masa es de 5 5 por kilogramos A. multiplicado por la aceleración. Ahí está. Mira, al ojo, 40 menos 10 nos dio 30. 30 es igual a 5A. Exacto, pasa dividiendo. La aceleración nos resultaría, 30 entre 5 nos daría 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración. Muy bien. A ver, hay un audio que se está filtrando. Listo. Seguimos entonces, seguimos. Ya tenemos la solución al problema número 7. Pasamos entonces al problema número 8. A ver, nuevamente dice, en cada caso las masas se dan en kilogramos, haya la aceleración con la que va el sistema mostrado. Las masas, estas son las masas, 3 kilos y 7 kilos, porque me dice que se da en kilogramos. Muy bien, no te olvides, acá es 3 kilogramos y acá es 7 kilogramos. Esas son las masas. A ver, pero me dice haya la aceleración. Profesor, entonces, ¿qué hago para poder resolver este problema o calcular la aceleración? A ver, atentos. Ustedes imagínense que tienen una polea ahí colgado, como ven, esta es una polea, porque tiene un cable acá, ¿ok? Lo vimos también en estática. Y ustedes en ese instante cuelgan mediante un cable dos bloques. Lo cuelgan y en ese instante lo sueltan, ¿cierto? Lo sueltan, tal y como está en la figura. Lo sueltan, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el bloque que tiene 5 kilos va a jalar verticalmente hacia abajo, y por acá el bloque que tiene 3 kilos también va a jalar verticalmente hacia abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, ambos están opuestos, ¿cierto? Porque el bloque, vamos a poner por acá el bloque A y por acá el bloque B. El bloque A lo va a jalar a favor de dicho bloque, a favor del bloque A, lo jala. Y el otro se opone a que lo jale, ¿cierto? Entonces hay una contraposición. El de 7 kilos lo jala a su dirección y el de 4 kilos o el de 3 kilos impide a que lo jale, ¿cierto? Entonces, profesor, veo algo. Pero cuando yo trabajo en dinámica, debo trabajar con las fuerzas. Y me doy cuenta que el bloque A tiene 7 kilos, el bloque B tiene 3 kilos. ¿Cuánto sería la fuerza que produce el bloque A? ¿Cuál sería esa fuerza, profesor? La fuerza sería su peso. No olviden, porque el peso es una fuerza. ¿Y cuánto valdría el peso de A, jóvenes? ¿Cuánto valdría el peso de A? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuánto valdría el peso de A? Profesor, no me acuerdo. Para que te acuerdes. ¿Cómo se calculaba el peso de los cuerpos? A ver, ¿cómo se calculaba, profesor, el peso de cualquier cuerpo? Mencionamos, lo di como ejemplo varias veces, supongamos que Carlos se va a la balanza, ¿cierto? De una Lo farmacia por ahí. multiplica por 10. Exacto, profesor. El peso se calcula multiplicando la masa que obtuvieron en la balanza, multiplicado por la aceleración de la gravedad, por la gravedad. Muy bien. Ahí está, la gravedad. Y la gravedad, ustedes saben que vale 10, ya lo vimos en caída libre, ¿cierto? Entonces, profesor, el peso es la masa por la gravedad. Si la masa me dio en kilogramos, porque 7 kilos es la masa se da en kilos. 7 por 10, ¿cuánto sería su peso? Sería 70
newton. Ah, ya, profesor, ya tengo el peso de A. Lo mismo puedo hacer para el peso de B. ¿Cuánto sería el peso de B? El peso de B sería 3 kilos por 10, 30 newton. Ah, ya, profesor. ¿Y los pesos? Les pregunto. ¿Los pesos o el peso? ¿El peso es una fuerza o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El peso es o no es una fuerza? Sí, profesor, pregunta de examen, le puse así. ¿El peso es una fuerza? Sí. Lo vimos en el diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Representar las fuerzas. ¿Y quiénes eran las fuerzas? El peso, la normal y la tensión. Aquí les estoy preguntando, ¿el peso es una fuerza? Sí, profesor, es una fuerza. Ah, ya. Entonces el movimiento de estos dos bloques sería en este sentido, miren. Sería así. ¿A favor del bloque más pesado o no? Mira, ve. ¿Así se va a mover o no? Claro, a favor del bloque más pesado, profesor. Entonces la aceleración va a tomar en cuenta ese movimiento. Ahí está. Así iría la aceleración. Muy bien. Entonces, como ya reconocí las fuerzas, ya sé dónde va la aceleración, ya puedo aplicar la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Pero la fuerza resultante se interpreta como fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Quién está a favor del movimiento? ¿Quién está a favor del movimiento, jóvenes? ¿Qué fuerza? ¿70 o 30? ¿Quién está a favor? A favor, mira, a favor estaría 70, 70. ¿cierto? Claro, a favor 70. Profesor, en contra, ¿quién estará en contra? 30. ¿Por qué, profesor? 30. Porque el bloque A de 70 va a jalar, ¿cierto? Al bloque B. Pero el bloque B con su peso trata de oponerse, ¿cierto? Allá, muy bien. Entonces a favor sería 70, menos en contra sería 30. Y esto es igual a la masa. Ajá, la masa. ¿Cuánto sería la masa, jóvenes? ¿Cuánto sería la masa del cuerpo? Profesor, pero hay dos cuerpos. Allá. Pero te dice ¿qué dice acá? Mira, del sistema mostrado. ¿Y qué cosa es el sistema? Todo, todos esos cuerpos, todo esto es el sistema. Y les pregunto, los que intervienen acá, los que intervienen son los dos bloques. ¿Cuánto sería la masa de los dos bloques? Sería la suma de ellos. ¿Cuánto sería su masa entonces? A ver, ¿cuánto sería la masa de todo el sistema? A ver, a ver. La masa de todo el sistema sería la suma de la masa de quién? Del bloque A. ¿Con quién? Con el bloque B. El bloque A, ¿cuánto tiene de masa? 7 más la masa del bloque B. ¿Cuánto tiene el bloque B su masa? Tiene 3. ¿Cuánto sería la masa de todo el sistema entonces? Sería 10. Claro, 10, profesor. 10 multiplicado por A. Profesor, y si hice todo el sistema, ¿no voy a sumar la masa del Fe o de la polea también? No, pero los que intervienen en el movimiento, ¿quiénes intervienen? Solamente los dos bloques, ¿cierto? Claro, los dos bloques. Muy bien, ya tengo planteada la ecuación. Ahora seguiremos. 70 menos 30 me da 40. Es igual a 10A, mira, ya salió. ¿Cuánto valdría la aceleración entonces? La aceleración valdría, lo divides, 40 entre 10, nos quedaría, ¿cuánto? 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está la solución. Cuando tienen este tipo de problemas así colgados, no olviden cómo deben de trabajar. ¿Ok? Las fuerzas a favor, menos fuerzas en contra, y la masa se considera de los dos cuerpos que intervienen en dicho movimiento. O sea, la masa sería la suma de los dos bloques. Muy bien. Completen ahí, me colocan su redacción luego, jóvenes. A ver. Vamos, jóvenes. Completen y colocan su reacción para continuar con el problema 9 y 10. Muy bien, Víctor. A ver, muy bien, Kiara, Marely. A ver cómo vamos los demás. A ver, Kiara Hernández, ¿cómo vamos? A ver, ahí está, muy bien. Ángel. Ahí está Matías, muy bien. Santiago, Adriana, ¿cómo vamos? Diego. Los dos bloques A y B, dice, ¿no? Sí, bloque A y B, exacto. Bloque A y B. Muy bien, y cada uno tiene su peso. El peso de A es 70. ¿Por qué 70? La masa que vale 7 por la gravedad. 7 por 10, 70. Y el bloque B, ¿cierto? La masa que vale 3 por 10, 30. Así obtenemos el peso. ¿Y por qué necesitamos el peso, profesor? Porque para poder aplicar la fórmula de fuerza resultante necesitamos las fuerzas. Y el peso es una fuerza. No vayan a trabajar con 7 y con 3. Esas son las masas. La masa se representa acá en la formulita donde está la masa. Ahí es la masa.
¿Ok? La masa no es una fuerza. Hay que convertirlo a fuerza. ¿Cómo? Convirtiéndolo a peso. ¿Y cómo se convierte el peso? ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicando la masa por la gravedad. Muy bien. Ahora sí, me paso al problema número 9. A ver, ¿alguien dijo yo que no acabo todavía? En la 3 dice kg, ¿no? 3 kilogramos. Claro, 3 kilos. 3 Ah, ok. kilos y acá 7 kilos. Claro, KG. Listo. Seguimos. El problema 9, profesor, es similar. Claro, es similar. Mira, ustedes ya lo pueden calcular ahí, mira. Claro, profesor, listo. Ahí ya lo veo. Aplico lo mismo, profesor, que hice en el problema anterior. A ver, para que ya quede claro. Profesor, este bloque de 6 kilos ejerce un peso verticalmente hacia abajo. Vamos a ponerle bloque A por aquí y por acá le coloco bloque B. ¿Cuánto es el peso del bloque A? El peso del bloque A, ¿cuánto sería? Si esta es la masa, 60. 6 por 10, 60 60. newton, profesor. Allá. El peso del bloque B, ¿cuánto sería el peso del bloque B? Lo multiplicamos 40. la masa por 10, 40. Da. Listo. Aplicamos, profesor, la formulita. Fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. La fuerza resultante se interpreta como fuerzas a favor menos fuerzas en contra. A favor del movimiento. ¿Quién estará a favor del movimiento, profesor? Dos. Obviamente el de mayor, ¿cierto? Profesor, Ah, pero ese está más abajo. No, date cuenta que en ese momento tú lo sueltas y cuando lo sueltas, ¿cierto? Ahí está. A favor sería 60, claro, 60. Claro, 60. porque este movimiento iría así. 40, 20. Claro, así iría la aceleración. A favor menos en contra 40 es igual a la masa del sistema. ¿Cuánto es la masa de todo el sistema? La masa 10. sería 10. Claro, ¿por qué 10? 6 más 4, esas son las masas, 10, multiplicado por la aceleración. Entonces 60 menos 40 nos da 20, es igual a 10A. Al A ojo, vale 2, profe. exacto, Sobre la segundo de todo. aceleración valdría 20 entre 10. 20 entre 10 nos daría 2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración que ustedes deben de marcar. Profesor, ¿el otro es parecido? Sí, igualito, por no decirlo. Profesor, hacemos lo mismo. El peso hacia abajo. El peso del bloque A. El peso del bloque A sería 30, profesor. Muy bien. 30 newton. Ahí está. Profesor, otra vez, el bloque B. Vamos a colocar el bloque B. El peso sería 20. Claro, el peso del bloque B nos daría 20. Como en ese instante sueltan esos dos bloques, el movimiento sería a favor del bloque A, ¿cierto? Así iría la aceleración. Muy bien, entonces aplicamos la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Y la fuerza resultante, ustedes saben que es igual a las fuerzas a favor. ¿Quién está a favor del movimiento? 30. Menos en contra, 20. Es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa del sistema? La masa del sistema sería la suma de las dos masas de los bloques, 3 más 2, nos daría 5. Multiplicado por la aceleración A. 30 menos 20 nos da 10. 10 es igual a 5A, ya lo tenemos. Entonces la aceleración valdría, acá es 5, parece 3, pero es 5. 10 entre 5 nos daría 2 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, solución al problema número 9 y también al problema número 10. ¿Aplicando qué cosa? La segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton me dice, la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Muy bien, completen jóvenes hasta ahí y me avisan como siempre con sus reacciones. Ya, profesor. Muy bien, Kiara. A ver, ¿cómo va? Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Los demás cómo vamos? ¿Cómo vamos con los demás? A ver, muy bien. A ver, ahí lo voy viendo por ahí. A ver, muy bien, Andrei. Yaret, ¿cómo vamos, Yaret? Ajá. Santiago, ¿cómo vamos, Santiago? Para poder continuar. Ya está, profe. Listo. Entonces, nos pasamos al siguiente problemita. Ya, ahora sí, lo subo. Muy bien. Ahí lo tenemos. No olviden que cuando hay dos bloques hay que considerar la masa total, la suma de la masa de cada uno, ¿cierto? De ellos. ¿Está bien? Listo. Pasamos entonces al siguiente problemita, ya, ahora sí, lo subo.
Listo. Y ahora sí, lo subo por acá. Problema 11. Ajá, 11. Lo voy a bajar esto para resolver de 2 en 2. Problema 11 y 12. Listo. Profesor, ¿y en este tipo de problemas hago lo mismo? Ajá, aquí hay una observación más. Atentos. Me dice, en cada caso las masas se dan en kilogramos. Haya la aceleración con que se moverá en ese sistema. A ver, un poquito lo subo. Ahí está, listo. Para hacer los 3 problemas a la vez. A ver, borramos todo acá. Profesor, ¿qué hacemos? Hay que identificar primero el movimiento. Miren, el movimiento de este bloque, ¿cierto? De ambos bloques es de esta manera. Así se mueve. Ahí está, ¿cierto? Ahí está el movimiento. Así va la aceleración. Entonces, ¿cierto? A favor, ¿quién estaría? A favor estaría el de acá abajo, ¿cierto? Pero vamos a colocar las fuerzas primero. Porque acá lo que tengo, 3 y 2, son las masas. Profesor, esta masa de 3 kilos, voy a poner por acá el bloque A, ¿listo? Y por acá voy a colocar el bloque B. El bloque B, ¿cuánto sería el peso del bloque B? El peso de ese bloque sería, al ojo sale 3 por 10, 30. 30 newton, profesor. Muy bien. Por acá, el peso del bloque A, ¿cuánto sería el peso del bloque A? El peso sería 20 newton. Ajá. Ojo, aquí hay una observación. Atentos, atentos, jóvenes. Yo sé que vamos a aplicar la formulita. ¿Qué formulita, profesor? De que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿cierto? A ver, ¿qué fuerza está a favor del movimiento, jóvenes? ¿Qué fuerza ustedes ven que esté a favor del movimiento? A ver, ¿quién será a favor del movimiento? Profesor, a favor del movimiento está 30 newton, el bloque B. Profesor, ¿y el bloque A se opone al movimiento? ¿Sí o no? A ver, vamos a analizarlo. Profesor, pero también me doy cuenta de que este bloque A está en contacto con el piso, ¿cierto o no? Y si ese bloque A está en contacto con el piso, entonces cuando hay dos cuerpos en contacto, ¿se acuerdan? Cuando hay dos cuerpos en contacto, ¿qué otra fuerza aparece? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra fuerza aparece cuando hay dos cuerpos en contacto? ¿Normal? La normal, claro, profesor. Está en contacto con el piso, entonces aparece la fuerza normal, profesor. Muy bien. Ahí está, voy a colocarlo acá al costadito. La fuerza normal. Ahí está. Sale del piso la normal, no se olviden. Sale de la superficie con la cual está en contacto. Profesor, pero sabemos que acá hay equilibrio, por supuesto, hay equilibrio. Y si hay equilibrio, profesor, me doy cuenta que la normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Y ambos, si están en equilibrio, debe tener el mismo valor. Si el peso le aplica una fuerza, que es el peso de 20 newton, el piso reacciona con igual intensidad, pero en sentido contrario, de 20 newton. Entonces, profesor, ¿qué pasa cuando hay contacto y hay equilibrio? Cuando este bloque está en contacto con el piso, al aplicarle su peso, la normal reacciona. Y como está en equilibrio, esas dos fuerzas, profesor, se eliminan. 20 hacia arriba, menos 20 hacia abajo, 0, profesor. Entonces, ¿esa fuerza, profesor, no va a intervenir? No, porque se cancela, se elimina el peso con la normal. Por lo tanto, esta fuerza no va a ejercer oposición, porque el piso acá está liso y la normal con su peso de este bloque A se cancelan. Entonces, profesor, ¿cómo quedaría para la fórmula? Ajá, fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Quién está a favor del movimiento? El que lo está jalando, el bloque B. A favor sería 30 newton. Profesor, ¿en contra sería el peso de A? No, porque se eliminó con la normal. No hay fuerzas en contra, porque este peso se eliminó, profesor. Muy bien, entonces solamente quedaría a favor, en contra no hay. Esto es igual a la masa, ajá, pero la masa, si interviene, la masa de todo el sistema. ¿Cuánto es la masa de todo el sistema, jóvenes? ¿Cuánto sería la masa de todo el sistema? A ver, la masa sería la suma de las dos masas. 2 más 3 nos daría 5A. Ahí está, jóvenes. Ok, no se olviden, la masa está interviniendo, la fuerza también, pero se eliminó acá con la normal porque está en contacto con el piso. Mira qué fácil, entonces nos quedaría 30 entre 5, nos daría la aceleración. ¿Cuánto saldría entonces la aceleración, jóvenes? La 6. aceleración saldría 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, jóvenes. No te olvides
Cuando tienes un cuerpo de contacto, interviene la otra fuerza que es la normal. Y se cancela con el peso porque está en contacto y hay equilibrio ahí. Muy bien. Listo, jóvenes. De igual manera, ya conocen el truquito ahí, ya pueden hacerlo entonces. Profesor, aquí hay un peso. Claro, este peso del bloque A, voy a ponerle acá el bloque B, mejor, del bloque B, el peso del bloque B es igual a 40 newton, profesor. Muy bien, 40 newton. ¿Okay? Aquí hay un peso, ok, este peso del bloque A, voy a colocar acá el bloque A, es un newton, profesor, perdón, o 10 newton, ¿cierto? Claro, porque la masa es 1. 1 kilogramo por 10 sería 10 newton. Pero aquí hay una normal, profesor, que sale del piso, y esa normal tiene la misma intensidad con la cual se aplicó el peso, porque está en equilibrio, 10 newton. Profesor, 10 hacia arriba, 10 hacia abajo, se cancelan, allá se eliminaron, se eliminó esta fuerza. Entonces me queda de que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Fuerza resultante, fuerzas a favor. A favor solamente tengo 40, que lo va a jalar, ¿cierto? Lo está jalando. 40 es igual a la masa, pero sí la masa de todo el sistema. 4 más 1, la masa sería 5, multiplicado por la aceleración. Lo dividen, ¿y cuánto vale la aceleración? La aceleración nos saldría entonces, a ver, me dicen ahí. Vale 8. Exacto, 40 entre 5 nos daría 8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Entonces, como ya sé la forma práctica, profesor, ya lo reconozco, de frente en el problema número 13 digo de que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración, pero no olvidando que solamente esta fuerza de acá, ¿cierto? De 6 kilos va a producir peso. El peso es igual acá de 60 newton. Claro, 6 por 10, 60 newton. El de acá ustedes ya saben que se cancela, ya lo conocen. Diremos por acá de que la fuerza resultante es a favor. A favor del movimiento, a favor está de 60. 60 sería a favor. Menos en contra, no hay ni una fuerza en contra porque el peso del otro bloque se eliminó, ¿cierto? Entonces tendríamos que esto es igual a la masa. Pero la masa de todo el sistema, 6 más 4, es de la masa, sería 10. 10 multiplicado por ¿quién? Por la aceleración. Lo dividen, ¿y cuánto valdría la aceleración? 60 entre 10 nos daría 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está la solución al problema número 13. Completen, jóvenes, completen ese desarrollo y me confirman con sus reacciones para pasar a los siguientes problemas. Ya está, profe. Muy bien, Carlos. A ver cómo vamos los demás. Completen, jóvenes, completen. Ya, profe. Listo, seguimos. Listo, muy bien. Aquí Ara Hernández te vi. Muy bien, Kiara Marelli. Listo, seguimos. No hay objeción, ya acabaron todos. Ahora sí. Problema número 14. Ya, profesor. El problema 14. El 15 lo hacemos, necesito un poquito más de espacio. Listo. A ver, el problema 14, profesor. ¿Y cómo trabajo el problema 14? De manera similar, pero hay 3 bloques, ya, no hay problema, mira. Profesor, me doy cuenta de algo. Como aquí tiene 1 kilo de masa, su peso, ¿cuánto sería? Su peso de este bloque, vamos a ponerle el bloque A, por acá coloco el bloque B y por acá el bloque C. Les pregunto, jóvenes, ¿cuánto es el peso del bloque A? Sería peso del bloque A. Si su masa es 1 kilo, su peso sería 1 por 10, 10 newton. Ya tenemos ahí el peso de A. Por acá, profesor, el peso de B, aquí está, mira, ¿cuánto sería el peso de B? El peso de B sería 2 kilos, profesor, por 10, 20. Listo. ¿Por qué por 10? Por la gravedad. El peso del bloque C, acá lo tengo, el peso del bloque C sería 7 por 10, nos daría entonces 70. Allá, por acá sería 70. Newton, obviamente, no lo olviden. Unidad de fuerza. Listo, profesor, pero me doy cuenta que el bloque o los bloques se están moviendo, ¿cierto? En sentido
en este caso antihorario, o sea, para allá. Ahí está, ¿cierto? Así se mueve. Entonces la aceleración debe estar a favor de ese movimiento. Muy bien. Ahora sí diremos de que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por la aceleración. A ver, la fuerza resultante, ¿cómo se interpreta, profesor? Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Quién está a favor del movimiento, jóvenes? A ver, me dicen, ¿quién está a favor de ese movimiento? A ver, a ver, a ver. ¿Qué fuerza? Profesor, aquí está, mira, el que jala, ¿cierto? 70, profesor. Muy bien. A favor, 70. Profesor, ¿y el bloque B está a favor o en contra? ¿Qué dicen ustedes? ¿La fuerza que produce el bloque B está a favor o en contra? A ver, escucho ahí. El bloque B, la fuerza que produce el bloque B, ¿está a favor o está en contra? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, ¿no escuché? ¿No escuché? A favor. A favor. Ni a favor ¿Cuál? el bloque B, ni a favor ni en contra. No, profe. Claro, ¿por qué? Está sobre el piso. Y cuando está en contacto con el piso aparece la normal, profesor. Y cuando aparece la normal, estas dos fuerzas se eliminan, ¿cierto? Se eliminan, no se olviden. Entonces, profesor, el bloque B no produce ni a favor ni en contra. No se toma en cuenta porque se eliminó esa fuerza. Y esa fuerza es el peso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, seguimos. Profesor, ¿y este bloque de 10 newton de fuerza estará a favor o en contra? ¿Qué dicen ustedes? ¿El bloque A estará a favor o en contra? Contra. En contra, entonces sería menos 10. Ah, ya, profesor. Y esto es igual a la masa. ¿Cuánto sería la masa, jóvenes? A ver, ahí lo ven. ¿Cuánto sería la masa? 10. Claro, cuando toman en cuenta la masa es de todos los cuerpos que intervienen. Intervienen los tres bloques en el movimiento, Sale ¿cierto? 10, profe. Claro. Sería acá 7 más 2, 9 más 1, 10. 10 kilos sería la masa multiplicada por la aceleración. Ya lo vimos, mira, 70 menos 10 es 60, 60 es igual a 10A, ya lo tienen, lo dividen, y la aceleración valdría 60 entre 10, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y marcamos la alternativa correcta. Muy bien, complétalo hasta ahí, jóvenes, es el problema número 14. Vamos a continuar calculando la aceleración en los siguientes bloques. Pero los siguientes bloques son inclinados, ¿ok? Y cuando tienen bloques inclinados, acuérdense de cómo vimos en estática, ¿cierto? Había que trazar el peso, si hay una normal, ¿cierto? Y si hay otra fuerza inclinada. Vamos a hacerlo despacio para que puedan comprenderlo y relacionar un poquito con el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, me confirman si acabaron la 14 para hacer la número 15. Sí, pues ya tenemos. Listo. A ver, dice, en cada caso haya la aceleración con que sube o baja, dice, con la cual sube o baja el bloque. Si las masas se dan en kilogramos. Muy bien, entonces por acá vamos a subir la figurita. Ahí está. Listo, acá lo tenemos. Muy bien, vamos a hacernos un poquito de espacio. Voy a borrar todo esto de una vez. Borramos todo. Listo. Y ahora sí, vamos a calcular la aceleración. Listo. A ver, profesor, ¿y qué sucede cuando un bloque está inclinado? ¿Cómo calculamos la aceleración? La aceleración depende de las fuerzas que actúan en dicho movimiento. Pero les pregunto, ¿ese movimiento es vertical? ¿Ese movimiento es horizontal? ¿Ese movimiento es en diagonal? ¿Cómo se mueve el bloque? ¿Me pueden decir ustedes cómo se mueve el bloque? ¿Horizontal, vertical o de manera diagonal? ¿Cómo se está moviendo ese bloque? A ver, jóvenes, escucho. ¿Cómo se mueve el bloque? De manera diagonal, ¿cierto? Diagonal. Claro, diagonal. Entonces, profesor, yo necesito las fuerzas diagonales, ¿cierto? No vertical ni horizontal, porque el movimiento es de manera diagonal. Allá. Pero si ese bloque está siendo jalado con una fuerza de 40 newton hacia arriba, en diagonal, ¿cierto? Está siendo jalado. Hay una fuerza que se opone a que ese cuerpo suba. ¿Qué fuerza es la que se opone, La jóvenes? gravedad. La gravedad. Pero El peso. cuando dice, claro, específicamente el peso. Ah, ya, profesor, el peso. Pero el peso, ¿cómo se grafica? ¿Se grafica en diagonal o verticalmente hacia el centro de la Tierra? ¿Cómo se grafica el peso? Verticalmente hacia el centro de la Tierra. Así es. Entonces vamos a graficar de acá del centro
el peso va verticalmente hacia el centro de la Tierra. Ah, ya, profesor, ese es el peso. Así es. Esto es el peso. Va hacia el centro de la Tierra. ¿Y cuánto vale ese peso, jóvenes? ¿Lo conocemos? ¿Cuánto vale ese peso? Lo conocemos. ¿Cuánto valdría? A ver, ¿lo pueden ver o no? Profesor, sí, hace un momento dijo usted que el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la masa de ese bloque? Acá lo tienen, mira, acá está la masa, dice que vale 5 kilogramos, ¿cierto? Porque me dan kilos, ahí está, mira. Si vale 5 kilos la masa, ¿cuánto valdría el peso? El peso valdría 50. 50 newton, profesor. Ah, ya tengo el peso, porque el peso se calcula masa, que vale 5 kilos, por gravedad, que es 10. 5 por 10, 50 newton. Ya tengo el peso, profesor. Muy bien. Pero ese peso, dense cuenta que es vertical, no es una fuerza de acuerdo al movimiento. Entonces yo no puedo trabajar directamente con el peso, sino debo trabajar con una fuerza en diagonal. Profesor, si el peso jala verticalmente hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, debe haber acá una fuerza, ¿cierto?, de manera diagonal. Sí hay una fuerza, ¿cierto? Pero ¿cómo calcula esa fuerza? Descomponiendo, vamos a descomponer al peso. ¿Y cómo se descompone al peso, profesor? Para ello, me ayudo ¿con quién? Con la normal, mira, ve. Ustedes saben que aquí hay un contacto con el piso y aquí sale una fuerza normal, ¿cierto? Aquí sale una fuerza normal. Ah, ya, profesor. La normal sale de la superficie con la cual está en contacto. Muy bien, claro, esa es la normal que sale. Ahí está. Hacia arriba iría la normal. Muy bien. Pero, profesor, yo me acuerdo por diagrama de cuerpo libre que vimos en estática, por el DCA, ¿cierto? De que este angulito lo conozco. ¿Cuánto vale este angulito? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía este angulito? A ver, por geometría lo trasladamos. Ahí lo vimos en estática. Cuando tengo un plano inclinado, profesor, ya lo vi el plano inclinado, y ese ángulo vale 37. Por geometría se traslada. Acá también debe ser 30. Claro, 37 se traslada, ya lo comprobamos, lo vimos en estática. Se traslada rápidamente ahí. ¿Por qué, profesor? Porque por diferencia. Acá vale 37, acá valdría 53 y del costadito 37. ¿Listo? Profesor, entonces yo debo calcular esta fuerza que está de manera diagonal. Esta es la fuerza que necesito. ¿Y cómo lo calculamos? Aprovechando esta fuerza del peso, la descomposición. Ajá, acá formo mi triangulito, profesor. Allá, mira, ve. Triangulito de 37 y 53. Ah, ya, profesor, ya lo vi. Mira, atentos. A 37, ¿cuánto se opone en el notable? ¿Se acuerdan? Este peso voy a colocarlo por otro lado. A 37. Acá, 3K, 4K, 5K. Ah, ya, mira. acá. A 37, esto valdría 3K. A 53, esto valdría 4K. Y a 90, 5K. Pero 5K es igual al peso. ¿Y cuánto vale el peso? Me dijeron hace un momento, lo habíamos colocado, el peso vale 50, ¿cierto? Habíamos dicho 5 por 10. Profesor, 5K es igual a cuánto? Mira, lo ven ahí, mira. 5K, ya lo tengo, es igual a 50. K vale 10. Profesor, ¿y para qué me sirve K? Para poder hallar la fuerza en diagonal. ¿Y cuál es la fuerza en diagonal? Esta de acá, mira, porque es su paralela, mira, ve. Profesor, esta es la fuerza diagonal. Así es, mira, ve. Acá vale 3K, esa es la misma fuerza. Pero como K vale 10, ¿cuánto valdría esta fuerza? 3K. 3K valdría, lo tienen. 3K valdría 3 por 10, 3 por 10, acá sería 30 newton. Y esta fuerza es la misma de acá. 30 newton. Ah, ya, profesor, así era. Así es, pues, chicos. Ya tengo esta fuerza horizontal en diagonal, mejor dicho, que vale la misma de acá. 30 newton. Ya puedo aplicar, ¿qué cosa, profesor? La formulita. Fuerza resultante es igual a la masa por la Profesor. aceleración. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Aquí estamos. ¿Me escuchan? Ahí, jóvenes, ahí nos vamos a quedar, que se agote el tiempo. Grafiquen hasta ahí. La próxima repasamos este problema número 15. Completen los jóvenes, me gano el tiempo. Nos vemos la Chao, próxima. Nos profe. quedan 10 No, segundos. profe. Completen ahí la figurita y la formulita. La próxima clase repasamos este problemita. Listo, Chao, chicos. profe. Nos vemos. Chao, Gracias por su profe. atención. Hasta la No, próxima. profe. Nos vemos, chicos. Bye con todos. Nos vemos más tarde.